El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio de San Lucas es muy común que pongamos nuestra atención, o que llame más bien la atención, esto que nos parece incomprensible, que Jesús dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino la división. Y en adelante estarán divididos 3 contra 2, 2 contra 3, padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre. Llama la atención todo esto porque nuestro concepto de Dios es el Dios amor, el Dios de la paz. Y si Él dice: yo no he venido a traer la paz, entonces nos inquieta. Bueno, ¿cómo que no viene a traer la paz Jesús? ¿Cómo que viene a traer la división? Cuando Él es el principio de unidad, cuando Él mismo es la paz. Y se nos olvida algo importante que está desde el principio, cuando dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. Cuando nos fijamos en esta palabra, en esta expresión de Jesús, ¿a qué ha venido? Escucharemos en otro de los evangelios que dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Jesús se refiere al Espíritu Santo, porque es el que mueve al hombre en toda su vida. Entre los santos hay, por ejemplo, el fundador de la congregación de las clarisas, de los claretianos, los padres claretianos. Él hablaba, por ejemplo, de su comunidad, y dice que cada hermano, dice, debe vivir, ¿sí?, con todo el amor de aquel que lo llamó. Debe conocer el amor de aquel que lo llamó. Y solo el que conoce el amor en toda su amplitud, en su altura, en su anchura, en su profundidad, solo el que le conoce puede dar testimonio de aquel que lo llamó. Así nosotros, si conocemos a Dios, si amamos a Dios, es entonces porque le conocemos. Y es que solamente así podremos dar testimonio de Él. Y así entonces nos apasionaremos por darle a conocer a los demás. Cuando Jesús dice que ha venido a traer el fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pues es eso, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, vivamos a la altura del Hijo, a la altura de Jesús, precisamente para dar testimonio del amor del Padre. ¿Y cómo se va a lograr este conocimiento de
la profundidad, de la altura, de la anchura, de la dimensión del amor de Dios, ¿cómo se va a conocer? Solamente a través de la oración. Como nos dice hoy el apóstol San Pablo en la primera lectura que escuchamos, cuando le comenta a la comunidad de los de Éfeso: me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra, conforme a los tesoros de su bondad, que les conceda el espíritu de fortaleza interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Cuando San Pablo dice: me arrodillo ante el Padre, pues nos está indicando efectivamente que solo a través de la oración podemos conocer el amor de Dios Padre. Y entonces el apóstol San Pablo dice: pido al Padre el Espíritu Santo. Jesús nos dice en el Evangelio: he venido a traer fuego a la tierra ya. Y cuánto deseo que esté ardiendo. San Pablo igual pide que les dé el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que den testimonio de Él. Y nosotros, queridos hermanos, ya hemos recibido esta gracia del Espíritu Santo. Solo hay que dejarla actuar en nosotros. Hay que dejar que el Espíritu actúe en nosotros. No nos conformemos con estar bien nosotros mismos con Dios, porque nos engañamos. No podemos estar bien con Dios si no damos testimonio de Él. ¿Sí? Y recuerden que anunciar el Evangelio no es solo ir a predicar, no es solo, que es necesario a veces, pero no es ponerse a hablar y hablar, es dar testimonio de la vida de Dios, que los demás puedan ver en cada uno de nosotros a Dios, que si caminamos, que si platicamos, que sea un testimonio de Él, que se hable bien de nosotros, pero por nuestro testimonio. Si nosotros tomáramos de manera literal el Evangelio de hoy, diríamos: ¿acaso es cierto de que habrá esta división, una hija contra su madre? ¿Una hija estará contra su madre y una madre estará contra su hija? Hay muchas. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué motivos están peleados? ¿Por qué se han dividido? ¿Por qué el padre contra el hijo contra el padre, igual que el hijo contra la madre, en fin, ¿por qué? Y cuando nos vamos dando cuenta decimos: pues no es otra cosa más que los egoísmos de cada quien. Cada quien se busca a sí mismo y cada quien busca tener la razón en todo, ¿sí? Nadie quiere ceder. Y literalmente entonces decimos: hay mucha división. Claro, si no se deja actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, va a haber todo ese tipo de divisiones, ¿sí? Pero si se deja actuar al Espíritu, entonces daremos testimonio. Y lo que más le duele a una persona es que le humillen, que lo humillen efectivamente. No, nadie quiere sentirse humillado por otro. Jesús fue el primero que se dejó humillar por tantos, no siendo culpable de nada, lo crucificaron como culpable. La gran humillación. No abrió la boca, no respondió palabras. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer, a dar testimonio así, a no estar discutiendo pensando que tengo la razón, o lo peor, aunque la tenga, Jesús tenía toda la razón. Cuando le preguntaron: ¿tú eres rey de los judíos? Sí, soy rey, y yo para eso he venido. Y bolas, una bofetada le dan: no respondas así. Se cayó.
No habló más ahí. Pidámosle a Dios nuestro Padre que su Espíritu habite en nosotros y no permita que tengamos esas actitudes de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de vanidad, que solamente nos apartarán de Dios, nos alejarán de Dios y de los hermanos. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.